Buenas tardes, compañeros, compañeras en Alcohólicos Anónimos. Un gratísimo honor compartir esta tarde con ustedes, con nuestro compañero Mario, acá en esta pequeñita sala de grabación, en donde siempre nos acompaña y hace el milagro tecnológico, un gran colaborador de Alcohólicos Anónimos, como es nuestro amigo Carlos, persona no alcohólica que a través de muchísimo tiempo ya ha estado colaborándonos de una manera desinteresada. Bienvenidos a este podcast, transmítelo. En el día de hoy, Mario, vamos a poder conversar sobre cuál es la naturaleza de Alcohólicos Anónimos. Le damos tanta vuelta a esto, pero tanta vuelta. Hemos escuchado tantas cosas a través del tiempo eh, que a veces uno se sorprende, se confunde, se asusta. Yo a veces hasta me he asustado, Mario, de ver cómo algo que debería ser tan simple y de conocimiento general para todos nosotros, aún no lo tenemos claro. ¿Cuál es la naturaleza propia de Alcohólicos Anónimos? Entendemos cómo funciona. Entendemos esa relación de un alcohólico compartiendo experiencias con otro alcohólico, ese acto de aquel Día de la Madre famoso de 1935, ¿verdad? Ujú. Por primera vez un alcohólico conversando con otro, Bill conversando con Bob, ¿ok? Eh, a veces divagamos muchísimo en cuál es la solución, y escuchamos debates de cuál es la solución que plantea Alcohólicos Anónimos. Hemos escuchado incluso profundísimos debates sobre los tres legados de Alcohólicos Anónimos, pero a nadie o a muy pocos los escuchamos realmente profundizar sobre la naturaleza, que debería ser algo simple, la naturaleza, el génesis de todo esto. ¿Cuál es, Mario? Claro. En todo lo que hacemos nosotros, José, y que lo fundamental que es llevar el mensaje, no hay ninguna perspectiva, ninguna retribución, ni personal ni colectiva. Es un desprendimiento total. ¿Ah? ¿Por qué llevamos el mensaje? ¿Por qué los grupos? ¿Cuál es el propósito del grupo? ¿Por qué Alcohólicos Anónimos tiene una estructura? ¿Cuál es el fondo de esa estructura? Teniendo incluso en Nueva York negocios. ¿Cuál es el propósito de esos negocios de Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué? Porque su naturaleza es netamente espiritual. Y ninguna de las actividades de Alcohólicos Anónimos podrían estar desligadas de esta su propia naturaleza. ¿Qué te parece? Sin duda, sin duda lo que pasa es que como a nosotros los alcohólicos, y aquí estoy hablando de José Luis, no nos gusta, no me gusta, me da miedo profundizar sobre esa espiritualidad porque quiero seguir yo controlando las cosas desde mis atributos personales, sobre todo desde el ego, por ejemplo. eh, Esa naturaleza espiritual la acallo, la voy dejando de lado. Le hago la curva, le hago la gambeta O la tuerzo. o la tuerzo o la acomodo. Una vez escuché en un grupo, acá en Heredia, este, a alguien decir que los principios se torcían, se doblaban, ¿Sí? que había que doblarlos, que había que ser Las flexibles. tradiciones. Claro, que había que ser flexibles porque había que recibir en Alcohólicos Anónimos aún a los que no eran alcohólicos, que había que ser flexible porque ahora ya nadie llega solo con bebetoria, sino que llegan con otras cosas. Y así lo decía abiertamente. Y yo soy muy dado a esos quiebres de acuerdo a mis conveniencias, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mis perspectivas, de acuerdo incluso a mis comodidades, dependiendo del momento en que esté, olvidándome de la naturaleza. Hay un génesis Claro. fundamental, que es una acción absolutamente desprendida de mí mismo. Yo me tengo que desprender de todas las acciones individuales que me caracterizaron, de mis hábitos y de mis costumbres, para entregarme al beneficio de un bienestar común, Mario. Vea, a nivel personal, ¿vea? A veces nos subimos a una altura espiritual que no nos corresponde porque no está acorde con la naturaleza. ¿Ya?
y vemos al recién iniciado como un pobre espiritualmente y queremos que él haga lo que yo quiero que haga. Y nos cuesta mucho decirle a ese recién iniciado, si quiere obtener resultados, sigue el programa de Alcohólicos Anónimos. Yo puedo darle la experiencia que he tenido, regalarle mi experiencia, ¿ah? Pero al final, usted tiene que evaluar mi experiencia a la luz de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Para hablar del individuo, porque podemos hablar ahora del grupo y podemos hablar ahora desde la perspectiva de la estructura, pero individualmente, ¿qué me toca a mí? ¿Mm? Cuando hay un recién iniciado o cuando un compañero viene a mí a pedirme ayuda o apadrinamiento. ¿Te parece? Sí, claro, claro, Mario. Y podríamos guiar esta conversación en esas, digamos que en esas tres facetas. Hablemos primero de la parte personal individual. Ok, la recuperación. Ujú, Luego de la acción del grupo y luego de la acción espiritual de la estructura, del servicio, de los conceptos de servicio, como instrumentos espirituales, no como instrumentos de gobierno, ujú. que no lo son, son instrumentos espirituales. Pero yo desde el plano personal, desde el plano individual, que es la primera acción que me obliga a la naturaleza espiritual del programa, porque los pasos son espirituales, son un programa espiritual, he aquí los pasos que hemos dado, y que proponemos como manual para el curso espiritual, dice el libro azul, el libro Alcohólicos Anónimos, que se nos propone como el manual para el curso espiritual. Implica necesariamente, Mario, una transformación interior, un cambio en mi forma de vida, un cambio en mi forma de pensamiento, un cambio en mis acciones, un cambio en la manera en que yo conceptualizo el ser, mi ser, lo que soy. No soy el centro, soy una parte de, soy apenas un pequeño eslabón dentro de una estructura espiritual funcional como es Alcohólicos Anónimos. Soy uno más. ¿Eso cómo cuesta, Mario? ¿Cómo le cuesta al alcohólico entender que tan solo es uno más? Para que esa acción espiritual funcione, debe anteponer sus deseos personales, ¿ah? Y dejar que los principios espirituales gobiernen sus pensamientos. ¿Qué es lo primero que le debemos dar a un recién iniciado? A una persona que no tiene idea cómo dejar de beber, pero tiene el deseo de dejar de beber, ¿verdad? No le podemos contar sobre nuestro despertar espiritual y cómo hemos despertado espiritualmente y toda la historia de nuestra vida, porque lo vamos a abrumar. Pero sí le podemos decir de una manera muy sencilla qué hicimos, digamos, para estar abstemios. Porque el primer paso es no beber. Pero no beber desde la perspectiva del tiempo que tenemos nosotros de estar en A parece algo muy fácil. Pero el día que llegamos parecía algo imposible, ¿verdad? Pasar un fin de semana sin beber un trago. Pasar una Semana Santa sin beber un trago. Pasar una Navidad sin beber un trago. Ir de paseo en las vacaciones sin beber un trago. No era algo que estaba en nuestra perspectiva. ¿Ah? Pero sí le podemos decir a esa persona que llega cómo hicimos para hoy no beber. Un día nada más, Un sin día a la mucho vez, orden. las 24 horas, el Ujú. plancito de las 24 horas. Eso está acorde con la naturaleza. Esa es la naturaleza. Es que hay que ponérselo sencillo. Mario, pero a veces queremos coger ese nuevo y bombardearlo con todo un listado de nuevas conductas, con todo un listado de nuevos valores y de nuevos principios, con una retaíla casi de lo que consideramos debe ser la acción de los pasos. Y se nos olvida que ese nuevo llega absolutamente obnubilado, su pensamiento está oscurecido, su esperanza no existe. Llega absolutamente desesperanzado. El primer paso de los 6 originales de Alcohólicos Anónimos cuando se reunían decían, ese primer paso, admitimos que somos gente sin esperanza, gente sin esperanza. Y eso es lo que llega a nuestras manos. Sí, sí.
Pero les hablamos desde la cumbre de un montón de años de vivencias. ¿no? Se nos olvida ese primer día en que nosotros llegamos. Claro. Se nos olvida. Y la naturaleza es esa espiritualidad, esa afinidad entre personas, ese mirarse a los ojos entre personas que padecen lo mismo, Mario, que tienen la misma condición, que pasaron por los mismos aros, que hoy tal vez vos y yo, con algunas 24 horas de más, este, les llevamos ventaja a los que están llegando, pero solo en ese tiempo transcurrido, en la vivencia sigue siendo la misma. Esa naturaleza espiritual no la podemos olvidar. Y si yo lo olvido, a nivel individual, lo olvida el grupo. Claro. La olvida el grupo porque el grupo no fomenta la unidad como fundamento espiritual. Y un grupo sin unidad es un grupo que no tiene una condición sana, por lo tanto, la recuperación de ese nuevo que está llegando, de ese miembro, es frágil. Por eso el grupo debe orientar a ese recién iniciado para que se apadrine, porque solo no va a averiguar cuáles son los pasos que tiene que dar para despertar espiritualmente y conocer esa naturaleza espiritual que le servirá a él para ayudar a otro en el futuro, ¿verdad? Pero no es el nuevo el que tiene que estar claro con esa naturaleza, es el individuo que ya tiene más de 3 años, más de 5 años, o más de 10 o etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el grupo es un ente muy pequeño, de 10, 12 miembros, 15 miembros, ¿verdad? Que nos apoyamos mutuamente para conseguir un objetivo, mantenernos sobrios y alcanzar el estado de sobriedad a través del conocimiento y la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y cuando esto sucede, estamos capacitados para ayudar a otros, como nos ayudaron otros a Sí, nosotros. claro, claro, claro. Es un proceso de desarrollo espiritual. Claro, Es un proceso de desarrollo claro. espiritual. Yo tenía un viejo amigo, compañero, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, ya hace algunas 24 horas, ya falleció, el señor Bernardo, que nos tildaba a nosotros de enanos espirituales, nos Claro. decía. No, Él aferraba a conceptos teológicos, porque era una persona sumamente religiosa, y toda su concepción de la espiritualidad era en función de un dogma, en función de una teología, cosa que hoy Alcohólicos Anónimos debería tener claro, que la espiritualidad no tiene que ver con religiosidad, porque todavía se sigue creyendo en los grupos que hay que imponer esos conceptos religiosos y que la espiritualidad, esa naturaleza, tiene que ver con nuestro ser interior, con alcanzar ese estado de paz interior que nos permita realmente estar dispuestos a darle lo mejor a otro, ¿verdad? pero es que eso viene de una mala interpretación de la literatura, cuando nada llega la mayoría y pasada, que dice Bill, y no me acuerdo si en otra parte de la literatura, que muchos de nosotros regresamos A la religión de nuestros a la padres. religión de nuestros Sí, padres. sí, sí, Eso sí. no quiere decir que todos tienen que No, no, regresar ahí, ni quiere decir que desde que llegue el miembro tenemos que adoctrinarlo, claro, no. claro. No, es Sí, sí, sí. totalmente del libre albedrío, es decir, eso lo decide cada miembro en el Claro. momento oportuno que tenga que decidirlo, ¿verdad? Claro, claro, porque hoy el debate ya no está en el tema de si existe o no existe Dios. No, El debate en Alcohólicos Anónimos está entre si yo quiero realmente transformar mi vida en función de los principios espirituales de claro, Alcohólicos Anónimos. claro. Y que posiblemente muchos a los que fueron inculcados, creados y formados en hogares religiosos puedan volver a esa religión de los padres. Con toda libertad pueden hacerlo. Libertad, Que al final es un tema de principios personales. claro. Pero esa esencia, esa naturaleza espiritual, Mario, tiene que reflejarse en el grupo. ¿Y cómo se refleja? Si no es a través de la unidad y el bienestar común, Claro, como entidad como espiritual entidad espiritual. es, ¿Ah? ¿ya? Que el único propósito que tiene es ayudar a otros. Claro que el grupo va a necesitar algunas cosas para existir, para administrarse, ¿ya? Por ejemplo, un lugar de reuniones, Mm. pagar un alquiler, ¿verdad? Dar un refrigerio para compartir y charlar al final de la reunión, pagar la luz, pagar el agua y los gastos que derivan de ese cafecito o refresco y algo, un bocadillo, ¿verdad? Y eso tienen que sostenerlo los miembros. Y también un poquito más que uno tiene que sacar de su bolsillo
para que podamos llevar el mensaje más allá de donde podemos las personas cara a cara, frente a frente, a través de otros medios, ¿verdad? Que podamos utilizar sin buscar afiliación, ¿m? Solamente compartir la experiencia. Claro, Mario. Y podríamos, digamos, que darle un esquemita, digamos que más clarito para las personas no alcohólicas que nos están escuchando, sobre todo. Tenemos 12 pasos de recuperación personal, que son 12 pasos espirituales, de principios espirituales, de la práctica de principios espirituales para el miembro, para que transforme su vida, para que busque esa vida feliz y útil. En la práctica y en la profundidad en que los desarrolle, así va a transformar su vida. Tenemos 12 tradiciones para el grupo, que son la acción espiritual del grupo Claro. y que tiene ejes esenciales, porque lo decías ahora, es la quinta tradición, por ejemplo, el único mensaje, el único objetivo, el objetivo principal, fundamental de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Eso es una acción espiritual, este, quizás de las mayores dimensiones. A mí siempre me ha conmovido dentro de las tradiciones la tercera y la quinta tradición. Ujú. Ah, Eso le iba a decir la tercera. la tercera tradición, claro, porque es el acto pleno de amor, que es un término que nos cuesta a los alcohólicos Que es hablar, la calidad de miembro. es la calidad de miembro, de que termina, pero también la calidad del que recibe, del grupo que recibe, Sí. porque aquí no nos importa quién sea usted, ni cuánto haya descendido, ni cuáles sean sus complicaciones sentimentales, aún sus crímenes. Solo queremos que tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Dígame si hay una manifestación más plena de amor en Alcohólicos Anónimos que esa. Con un requisito, que esa persona tiene que tener el deseo de El dejar de deseo de dejar beber, de beber, porque claro. no promovemos, no afiliamos, no andamos persiguiendo a nadie, no sacamos a nadie de las calles, no vamos a recoger la gente de los bares, Ujú. ni de los lugares donde vivan, no. Solamente decíamos que esa persona haya tocado fondo y diga, yo necesito dejar de beber. Y cuando pide ayuda, la mano de Alcohólicos Anónimos tiene que estar ahí, no importa quién sea. Fíjense, así es, Usted así lo es. acaba de decir. Y una vez que el grupo cumple con su función y a través del grupo el individuo se recupera, porque nadie se recupera sin el grupo. Muchos creen que llevándose el libro de Alcohólicos Anónimos a la casa, leyéndolo y aprendiendo de memoria, ya se recuperaron. No. Pues tiene que tener la vivencia, Ujú, compartir la vivencia de la recuperación. ujú, Hay una estructura que está diseñada para llevar el mensaje más allá, para extender, decía Bill, los lazos de salvamento. ujú, Y hay una cosa muy interesante que en unas charlas de Bill dijo sobre los pasos, las tradiciones y los conceptos. Dice que son protecciones. ujú. Dice que los pasos nos protegen a nosotros, ¿de quién? De nosotros De mismos. nosotros mismos. Claro, claro, claro. Que las tradiciones protegen al grupo de Al grupo quién? de nosotros, los De sus alcohólicos, de sus miembros. miembros, Porque claro, nadie quiere que nos vayamos claro. a beber. Pero los que a veces nos ponemos medios tontos en el grupo somos Sí, claro, nosotros. claro, Y los conceptos protegen a la comunidad de quién? claro, De los de grupos. los grupos, claro, Entonces son claro. protecciones, ¿verdad? Sí, claro. Por qué los conceptos protegen a la comunidad de los grupos? ¿Por qué? Mm. A ver, Mario, podríamos enumerar varias cosas. Uno, porque el grupo, si no se estructura y no funciona de acuerdo a los principios, no es el eslabón que requiere la comunidad para que se mantenga el mensaje vivo. Claro. Y eso es fundamental. Porque hay grupos que se han desviado al Se aspecto desvían, psicológico, claro, han perdido la visión claro, fundamental claro, de A claro, y se desvían al aspecto psicológico y creen que la solución está en el cuarto y quinto paso, no en todos los ujú, 36 ujú. principios. Sí, claro, claro. Entonces, en esa desviación, Mario, incluso usan herramientas y estrategias y métodos que no son los propuestos por Alcohólicos Anónimos, adaptando esquemas de fundaciones y de otros elementos más profesionales desde el punto de vista de desarrollo de terapia. Y nosotros no somos terapéuticos, Ni somos ni científicos, somos ni científicos. investigadores Así es, científicos del problema del así alcoholismo. es. Eh, eh, los 100 primeros miembros ya descubrieron un programa de fundamento espiritual para la recuperación del Ujú, alcohol. ujú. Y a través del desarrollo de esos fundamentos, creció la necesidad de formar grupos, porque al inicio no habían grupos. ¿Ah? Al inicio se reunían informalmente los primeros alcohólicos.
Cuando existieron los grupos se dieron cuenta que necesitábamos una unidad entre los grupos para tener una unicidad de propósitos, ¿ya? Y entonces nace la estructura, ¿cierto? Cierto, ¿Ah? cierto, cierto. Y cuando nace la estructura, es decir, todo queda en un círculo, ¿ah? Ujú, ujú, ¿Ah? ujú. El individuo, el El grupo grupo y la y la estructura, como estructura. la comunidad mundial, Ajá, claro. Pero todos son un solo fundamento, que es claro, espiritual. nada más. Es que al crearse los grupos, a veces creemos, ¿verdad?, que estamos creando una estructura de poder con el grupo y ¿No? no. La estructura de poder y hegemonía no existe. Acallar las ambiciones Ambiciones personales personales, sigue presente en todos los 36 principios de Adam. fundamental. Y he ahí la esencia y la naturaleza espiritual del programa. ¿Sí? Esa es. Que no nos gusta. ¿No? Nos rebelamos Porque no contra ella. sobresalimos ahí. Porque no, exacto, porque el concepto de uno más todavía no cabe dentro de mi ego desbordado, que es lo que me gusta, el figurar, no, ya yo en la estructura o estoy a tal nivel y posiblemente hasta me lleven a viajar, que es lo que muchos buscan, Claro, buscan ¿verdad? el paseo. Sí, Pero esto que estamos compartiendo es para meditar, para es precioso. reflexionar, ¿verdad? ¿Ah? Claro, claro, es una reacción profunda, Mario. Esto ni siquiera es la ligereza de un podcast que podemos estar generando a cada 25 Ni para minutos, juzgar a nadie. ni para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie. ¿No? Es la reflexión profunda que debemos hacer, primero desde nuestra recuperación personal, Claro. luego desde nuestra acción en el grupo y luego desde nuestra participación en el servicio. ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos en esa participación? Claro, ¿Qué ambicionamos? ¿Ah? Porque un servidor no puede estar despojado de ambiciones, de deseos personales y de cierta ni de su vanidad liderazgo, y de tiene que ser liderazgo. líder, claro, Pero ¿hasta dónde llega? claro. ¿Hasta dónde, ¿Qué digamos, antepone? exacto? ¿Qué ¿Hasta antepone, dónde Mario? cruza la naturaleza de Claro, Alcohólicos Anónimos? ¿Hasta dónde se claro, ajusta? claro. Y para eso es esta Me ajusto a reflexión. esa naturaleza espiritual para realmente prestar un servicio, me ajusto a esa naturaleza espiritual para realmente ser una contribución vital al bienestar común Y para llevar ese y mensaje. para llevar el mensaje, para hacer viva esa quinta tradición. Terminamos acá con esta reflexión. Gracias a todos los que nos han escuchado. Recuerden, nosotros somos un podcast, transmite lo Heredia, independiente de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que no somos la voz oficial de Alcohólicos Anónimos. Y eso es importante que quede claro. Aquí compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, posiblemente entre nuestras experiencias, también nuestras visiones que no necesariamente son la única verdad, pero que son nuestras vivencias.